Napoleón Bonaparte. Seguro que os suena el nombre, ¿a que sí? Pues preparaos porque su historia es mucho más brutal y dramática de lo que uno se imagina. Vamos a ver el relato de un ascenso al poder que era sencillamente casi imposible. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que un chaval de una isla que lo tenía todo en contra acabase gobernando casi toda Europa? Venga, vamos a descubrirlo juntos. A ver, para entender la historia hay que empezar por el principio, ¿no? Por sus orígenes. Porque para llegar a comprender al emperador, primero tenemos que conocer al joven Napoleón, ese forastero de Córcega con una ambición de verdad fuera de lo común. Mirad, Napoleón no nació en un palacio de París ni nada por el estilo. Nació en Córcega, una isla que de hecho acababa de pasar a ser francesa. Y claro, cuando lo mandaron a la Academia Militar en Francia, pues se sintió como un bicho raro. Sus compañeros se metían con él por su acento, por venir de una familia noble pero sin mucha pasta. Pero bueno, mientras los demás perdían el tiempo, él se machacaba estudiando. Se obsesionó literalmente con las mates, la geografía y sobre todo con la artillería, o sea, el arte de manejar los cañones. Y ahí estuvo la clave. Su talento, no su apellido, iba a ser su verdadera arma secreta. Y entonces, ¡boom!, el mundo se pone patas arriba. La historia le sirve en bandeja una oportunidad de oro, un caos total del que él va a salir como líder, la Revolución Francesa. Es que, de repente, todas las reglas del juego se rompieron. Daba igual si eras hijo de un duque o de un panadero. Lo que contaba era lo que valías, lo que sabías hacer. Y claro, para alguien como Napoleón, con esa ambición y ese cerebro, pues esto fue como si le abrieran de par en par la puerta al éxito. ¿Y aprovechó la oportunidad? Vaya si la aprovechó. Fijaos en el dato. Con solo 24 años, 24, lo ascienden a general. ¿Por qué? Por una victoria clave en un sitio llamado Tolón. O sea, a una edad en la que la mayoría de la gente está empezando a ver de qué va la vida, él ya era uno de los jefes del ejército. Una auténtica pasada. A partir de ese momento, su carrera fue un cohete. Imparable. Primero en Italia. Con un ejército que estaba hecho polvo y mal equipado, utilizó tácticas súper innovadoras, basadas en la velocidad y el factor sorpresa, y machacó a los austriacos. Luego se lía la manta a la cabeza y se va a Egipto. Una expedición súper audaz. Ojo, militarmente la cosa fue regular, pero se llevó a un montón de científicos y, ¡zas!, descubrieron la piedra de Rosetta, algo que fue un tesoro increíble para la historia. Y al volver, se encuentra una Francia hecha un desastre, con un gobierno corrupto que no daba pie con bola. ¿Y qué hizo? Pues no se lo pensó dos veces y dio un golpe de Estado. Un momento, que igual alguien se pregunta qué es eso de un golpe de Estado. Pues es bastante sencillo, la verdad. Es cuando alguien, casi siempre un militar con sus tropas, llega y por la fuerza quita al gobierno que hay y se pone él. O sea, es tomar el poder a las bravas sin elecciones ni nada. Y eso es justo lo que hizo Napoleón. Pero una vez que tuvo el poder, Napoleón demostró que no solo era un genio militar. No. Se propuso algo todavía más grande: cambiar Francia de arriba abajo. Fijaos, antes de que llegara, las leyes en Francia eran un lío monumental. En serio, lo que era legal en un pueblo podía ser un crimen gravísimo en el de al lado. Un caos. ¿Y qué hizo él? Pues crear una única ley para todo el mundo, el famoso Código Civil o Código Napoleónico. Y esto es súper importante. Establecía que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y además protegía la propiedad privada. Fue una revolución total que acabó inspirando las leyes de un montón de países. De hecho, se dice que él mismo era muy consciente de esto. Vamos, que llegó a decir algo así como que sus 40 batallas ganadas se olvidarían, que Waterloo lo borraría todo, pero que su código civil, eso viviría para siempre. Se daba cuenta de que ese era su verdadero legado. Y bueno, con el país ya más o menos organizado y todo el poder en sus manos, dio el paso final, el más simbólico de todos. En la mismísima Catedral de Notre Dame, con el Papa allí para coronarlo, Napoleón va, coge la corona y se la pone él mismo. El mensaje no podía ser más claro. Mi poder no me lo da ni Dios ni la Iglesia, me lo he ganado yo. Claro, una vez que eres emperador, pues Francia se te queda pequeña. Su ambición era insaciable y ahora su objetivo era dominar toda Europa. Y durante casi 10 años es que parecía que nadie podía pararle. En batallas legendarias como la de Austerlitz, literalmente barrió a los ejércitos de Austria y Rusia juntos. Su imperio llegó a controlar o a influir en casi toda la Europa continental. Iba poniendo a sus hermanos y generales como reyes de los países que conquistaba. Pero siempre hay un pero. Toda ambición tiene un límite, y el de Napoleón se lo encontró en Rusia. En 1812 preparó la invasión definitiva. Reunió al ejército más grande que se había visto en Europa hasta entonces, más de 600.000 hombres. Una barbaridad. Y con todos ellos se lanzó a conquistar el enorme imperio ruso. Aquí los rusos jugaron una carta terrible, pero súper efectiva: la táctica de tierra quemada.
¿En qué consiste? Pues muy simple. Mientras su ejército se retiraba, iban quemando y destruyendo absolutamente todo a su paso. Las cosechas, los pueblos, la comida, todo. Dejaron al gigantesco ejército de Napoleón avanzando por un desierto helado, sin comida, sin refugio y justo cuando empezaba a caer el brutal invierno ruso. El resultado, pues, fue una de las peores catástrofes militares de toda la historia. De esos más de 600.000 hombres que entraron en Rusia, ¿sabéis cuántos salieron vivos? Menos de 100.000. El resto murieron de hambre, de frío congelados o por los ataques de los rusos. Su gran armée quedó destrozada. Y con ella se rompió para siempre el mito de que Napoleón era invencible. Ese desastre en Rusia fue, sin duda, el principio del fin. A partir de ahí, su imperio empezó a desmoronarse. Todo pasó muy rápido. En 1814, una coalición de todos sus enemigos por fin lo derrota y lo destierran a una islita, Elba. ¿Pero creéis que se rindió? ¡Qué va! Al año siguiente se escapa, vuelve a Francia y recupera el poder. Un regreso alucinante que se conoce como el Imperio de los 100 días. Pero claro, toda Europa se le echó encima otra vez, y en la famosísima batalla de Waterloo lo derrotaron ya de forma definitiva. Su último exilio fue en la isla de Santa Elena, un peñón perdido en mitad del Atlántico, y allí murió 6 años después. Pasaron los años y finalmente Francia pidió que le devolvieran el cuerpo de su emperador. Y hoy sus restos descansan en París con todos los honores. Su vida terminó allí, en Santa Elena. Pero el debate sobre quién fue realmente, ese no ha hecho más que empezar. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la que su historia nos obliga a plantearnos. ¿Quién fue Napoleón? ¿Un héroe que modernizó Europa con sus leyes y expandió los ideales de la revolución? ¿O fue más bien un tirano con una ambición sin límites que provocó guerras y la muerte de millones de personas? La respuesta seguramente no es ni blanca ni negra. Quizás fue las dos cosas a la vez. Un personaje increíblemente complejo que para bien o para mal cambió el mundo para siempre.